James Harley, un exitoso multimillonario de poco más de 40 años, lo tenía todo: riqueza, poder y estatus. Dirigía un próspero imperio tecnológico, vivía en una enorme mansión y viajaba por el mundo. Sin embargo, a pesar de todo, algo le faltaba. Su hija de 5 años, Emily, había sido la luz de su vida desde que su esposa, Sophia, falleció en un accidente automovilístico 3 años atrás. La tragedia dejó a James con el corazón destrozado, luchando contra la culpa de no haber podido protegerla. Podía darle todo lo que el dinero podía comprar, pero no podía llenar el vacío que Sophia había dejado. James lo había intentado todo, compaginando su negocio con la paternidad. Contrató a las mejores niñeras, tutores y cuidadores, pero nadie parecía conectar con Emily. Era una niña sensible y callada que a menudo se retraía, haciendo solo algún que otro esfuerzo por hablar o reír. No es que no lo quisiera. Lo quería. Pero era evidente que le faltaba algo que solo una madre podía darle. James jamás podría reemplazar a Sophia. Una noche, mientras cenaban, la suave voz de Emily rompió el silencio. «Papá, ¿cuándo tendré una mamá?», preguntó inocentemente, con los ojos llenos de curiosidad. La pregunta golpeó a James como un puñetazo en el estómago. Había estado temiendo este momento. No es que no lo hubiera considerado antes. Después de todo, había intentado encontrar una nueva pareja, alguien que pudiera darle a Emily el amor y el cuidado que necesitaba. Pero la idea de volver a salir con alguien, de introducir a una nueva persona en sus vidas, era abrumadora. ¿Cómo podría alguien reemplazar a la mujer que Emily había perdido? La culpa y el dolor en su pecho se intensificaron. Amaba a Emily más que a nada en el mundo, pero no era suficiente. No podía darle lo que más necesitaba: una madre. Esa noche, James tomó una decisión. Era hora de encontrar a alguien que pudiera ser una madre para Emily. No buscaba a la mujer perfecta. No le interesaba encontrar a alguien que llenara un vacío en su propia vida. Él solo quería encontrar a alguien que pudiera amar a su hija tanto como él y brindarle el cariño que necesitaba. A la mañana siguiente, James emprendió su búsqueda. Empezó a buscar mujeres que parecieran capaces de asumir ese rol. Mujeres amables, cariñosas y capaces de crear un vínculo con Emily. Se puso en contacto con amigos y colegas, pidiéndoles que le presentaran a alguien, concertando citas y con la esperanza de que alguna de ellas fuera la respuesta. Pero cuántas más mujeres parecían perfectas en apariencia, exitosas, sofisticadas, hermosas, conocía, más se daba cuenta de que ninguna era la adecuada para Emily. Eran educadas, pero distantes. No interactuaban con ella de una manera natural. Cada vez que Emily entraba en la habitación, le sonreían, pero la conexión era superficial. James se sentía perdido. Las mujeres que conocía estaban bien, pero no eran lo que Emily necesitaba. Quería a alguien que la hiciera reír, alguien que la abrazara cuando estuviera triste, alguien que estuviera ahí para ella como lo había estado Sophia. Una tarde lluviosa, James y Emily fueron a una pequeña cafetería. Era un lugar tranquilo y acogedor que ya habían visitado antes. Al entrar, los recibió una camarera llamada Grace. Era cálida y acogedora, con una naturalidad que inmediatamente los hizo sentir cómodos. No se esforzaba por impresionarlos, simplemente era amable y genuina. Durante las siguientes semanas, James volvió a la cafetería con más frecuencia, y cada vez, Grace parecía conectar con Emily como nadie más lo había hecho. Emily, que había sido reservada y distante con otros adultos, empezó a mostrarse más abierta con Grace. Se reía con sus chistes, hablaba con franqueza e incluso parecía más relajada. James no podía negar el vínculo que se estaba formando entre Grace y Emily. Había algo real en Grace, una bondad, una sinceridad que la hacía diferente a cualquier persona que hubiera conocido antes. No intentaba ser otra persona, y Emily parecía responder a eso. Con el paso de las semanas, James empezó a disfrutar de sus visitas al café, no solo por el café o los pasteles, sino por la calidez que Grace aportaba a sus vidas.
Ella no formaba parte de su mundo. Era solo una camarera que luchaba por criar a su hijo sola. Pero había algo innegablemente especial en ella. James no estaba seguro de si se estaba enamorando de Grace o si simplemente se sentía aliviado de ver que Emily por fin empezaba a abrirse, pero no podía ignorar la sensación de que Grace era justo lo que ambos necesitaban. La búsqueda de James por encontrar una madre para Emily se volvió más urgente con el paso de los días. Se había reunido con varias mujeres con carreras impresionantes, modales refinados y las credenciales adecuadas. Pero cada reunión lo dejaba más desilusionado. Eran educadas, incluso amables, pero la conexión con Emily siempre era superficial. Le sonreían, le hablaban con dulzura, pero Emily permanecía distante, replegada en sí misma. James empezó a dudar de si alguna vez encontraría a la persona adecuada. A pesar de su riqueza, no podía comprar el amor y el cuidado que Emily necesitaba. Ella no pedía lujos ni perfección. Ella quería a alguien que la amara, alguien que estuviera ahí cuando necesitara un abrazo, una risa, una madre. Una tarde, después de una reunión particularmente desalentadora con una posible pareja, James y Emily decidieron tomarse un respiro en una pequeña cafetería que encontraron por casualidad. La cafetería era cálida y acogedora, y les ofreció una rara sensación de calma en la agitada vida de James. Al entrar, los recibió una camarera con una sonrisa radiante, cuya energía era contagiosa y genuina. «Hola, ¿qué les puedo ofrecer hoy?», preguntó la camarera con voz cálida y acogedora. «Se llama Grace». Mientras les tomaba nota, James notó la facilidad con la que conectaba con Emily. Se agachó a su altura y le habló como si fuera la persona más importante del lugar. Emily, que solía ser reservada con los desconocidos, sonrió tímidamente pero con sinceridad. Era una interacción que James no había visto en mucho tiempo. Algo real, algo que se sentía bien. Grace no intentaba impresionarlos. Simplemente los trató con amabilidad y respeto. Durante las siguientes semanas, James y Emily volvieron al café con regularidad. Cada vez, la genuina calidez de Grace hacía que Emily se sintiera más cómoda. Se reía con sus chistes, escuchaba sus historias y la hacía sentir especial. Era evidente que Emily había empezado a confiar en Grace, algo que no había sucedido con ninguna de las otras mujeres que James había conocido. James se encontró volviendo no solo por el café, sino por la tranquila sensación de paz que Grace aportaba a sus vidas. Ella no pertenecía a su mundo de la alta sociedad. Era simplemente una camarera que criaba sola a su hijo pequeño. Pero había algo innegablemente real en ella, algo que la hacía diferente de todas las demás personas que había conocido. No estaba seguro de si era por la forma en que Emily parecía iluminarse en su presencia o si era algo más profundo. Pero James no podía evitar sentir que Grace podría ser justo lo que ambos necesitaban. No era el tipo de mujer que había imaginado para su vida. Elegante, refinada y adinerada, pero era amable, sincera y emocionalmente disponible como ninguna de las otras mujeres lo había sido. Una tarde, cuando Grace se acercó a su mesa con el pedido, James no pudo contener sus pensamientos. «Te llevas muy bien con ella», dijo en voz baja, señalando a Emily, que disfrutaba de sus panqueques. «Creo que nunca la había visto tan relajada con nadie». Grace sonrió, algo sorprendida por el cumplido. «Bueno, es una niña encantadora. Simplemente soy yo misma». James la observó un instante. «Eres madre soltera, ¿verdad?», preguntó suavemente. Grace dudó un momento antes de asentir. «Sí, no siempre es fácil, pero hago lo que puedo. Mi hijo es mi mundo». La sinceridad en su voz impactó a James más de lo que esperaba. Grace no buscaba aprobación ni atención. Simplemente compartía su vida, igual que lo había hecho con Emily. Y por alguna razón, eso le pareció más real que cualquier otra cosa que hubiera encontrado en su búsqueda de una madre para Emily. Mientras estaba sentado allí con Grace, la realidad de lo que buscaba se hizo más clara. No buscaba a alguien que reemplazara a Sofía,
ni tampoco a la mujer perfecta. Solo quería a alguien que pudiera amar a Emily y hacerla sentir segura y querida. Y en ese momento, James se dio cuenta de que Grace podría ser la respuesta. Con el paso de las semanas, James empezó a frecuentar más el café. No era solo por el café o la tranquilidad que le ofrecía. Era por Grace. Había algo en su calidez, en su capacidad de conectar con Emily como nadie más lo había hecho, que hacía que esperara con ilusión sus visitas. Cada vez que se sentaban en su mesa habitual, Emily se animaba más, se mostraba más ella misma. Grace parecía saber exactamente cómo hacerla reír, cómo lograr que se abriera. James empezó a notar que Emily, que había estado tan reservada tras la muerte de Sofía, comenzaba a abrirse de nuevo. Los pequeños momentos de conexión entre ellos, las bromas compartidas, las conversaciones tranquilas, empezaron a llenar el vacío que había quedado en sus vidas. Una tarde, mientras James y Emily estaban sentados a la mesa, Grace les trajo su pedido habitual. Ella le sonrió a Emily, quien le devolvió la sonrisa, iluminándose su rostro con una alegría que James no le había visto en años. «Te ves feliz hoy, M», dijo Grace con voz suave y amable. Emily soltó una risita. «Siempre me alegro cuando estás aquí, Grace». James sonrió para sí mismo. Hacía mucho que Emily no decía algo así. Miró a Grace, que estaba de pie junto a su mesa, con los ojos brillantes de calidez. «Te llevas muy bien con ella», dijo James en voz baja. No la había visto así en mucho tiempo. Grace se encogió de hombros con modestia. «Es una niña muy dulce. Es fácil estar con ella». Pero James sabía que había algo más. Grace tenía una forma especial de hacer que Emily se sintiera vista, escuchada y segura. Era algo que él había estado buscando desesperadamente, pero que nunca parecía encontrar en las mujeres que había conocido antes. Con el paso de los días, James empezó a esperar con ilusión sus visitas al café, no solo por el café, sino por el tiempo que pasaba con Grace. Había algo en ella, algo tan auténtico y genuino que lo atraía. No intentaba impresionarlo ni actuar de cierta manera. Simplemente era ella misma, y eso lo hacía sentir a gusto como nadie más lo había hecho. Un día, mientras estaban sentados juntos después de que le sirvieran su pedido habitual, James se encontró confiando en Grace. «He estado buscando a alguien que sea como una madre para Emily», dijo en voz baja. «Alguien que pueda amarla como ella necesita ser amada. Pero sigo conociendo mujeres que no conectan realmente con ella. Son agradables, pero no es lo mismo. Contigo es diferente». Grace se sorprendió por sus palabras. «Solo soy una camarera, James», dijo suavemente. «No formo parte de tu mundo. Tengo mi propia vida con mi hijo, y no sé si soy lo que necesitas». James extendió la mano sobre la mesa y la posó suavemente sobre la de ella. «No busco a alguien perfecto. Busco a alguien que pueda estar ahí para Emily, que pueda amarla de una forma que yo no puedo. Creo que podría ser esa persona, Grace». Grace bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas, sintiendo una extraña calidez que la invadía. No estaba segura de estar lista para una relación con alguien como James, pero la sinceridad en sus ojos la hizo detenerse. Siempre había estado tan centrada en sus propios problemas, criando a su hijo, llegando a fin de mes, que no había considerado cómo sería tener una conexión más profunda con otra persona. «James, no estoy segura», dijo con voz temblorosa. «No sé si puedo ser todo lo que necesitas. No pertenezco a tu mundo y no quiero decepcionarte ni a ti ni a Emily». La expresión de James se suavizó y se recostó en su silla, sin apartar la mirada de la de ella. «Grace, no te pido que te adaptes a mi mundo. Te pido que seas tú misma. Eso es todo lo que necesito». Un largo silencio se instaló entre ellos, y el peso de sus palabras quedó flotando en el aire. Grace sintió su propia vacilación. No estaba lista para lanzarse a una nueva relación, especialmente con alguien como James. Pero había algo en él, algo que la hacía creer que podría valer la pena el riesgo. «No sé si estoy lista para esto»,
dijo en un susurro. Pero lo pensaré. James le dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo quería que supieras que ya eres una parte importante de nuestras vidas. Al despedirse ese día, Grace sintió una mezcla de emociones arremolinándose en su interior. Había estado tan concentrada en sobrevivir, en cuidar a su hijo y en manejar su propia vida que la idea de abrir su corazón a otra persona le resultaba abrumadora. Pero la conexión que sentía con James y Emily era innegable. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a preguntarse si tal vez, solo tal vez, podría permitirse creer en un futuro con ellos. Los días posteriores a su conversación estuvieron llenos de emociones encontradas tanto para James como para Grace. James, aunque reconfortado por las palabras de Grace, sentía una persistente incertidumbre. Había estado tan concentrado en encontrar a alguien para Emily, alguien que pudiera ser como una madre para ella, que no había considerado del todo el impacto que esto tendría tanto en Grace como en su propia vida. Su conexión con Grace había sido natural. Sin embargo, sabía que no bastaba con simplemente esperar lo mejor. Grace, por otro lado, había pasado mucho tiempo reflexionando. Era madre, soltera, acostumbrada a manejarlo todo sola, y la idea de integrarse a una familia ya formada, especialmente una tan famosa como la de James, la asustaba. Tenía sus propios problemas, sus propios miedos, y aunque se preocupaba por James y Emily, el temor a decepcionarlos, a no ser suficiente, era muy fuerte. No estaba segura de poder dar ese paso. Pero a medida que pasaban los días, el creciente vínculo entre Grace, James y Emily se hizo imposible de ignorar. Empezaron a pasar más tiempo juntos. Fines de semana en el parque, salidas al cine, cenas compartidas en casa. Emily se había encariñado completamente con Grace, y era evidente que había empezado a verla como una figura materna, algo que no había logrado con ninguna de las otras mujeres que James había conocido. Un sábado por la tarde, fueron a un parque cercano. Emily corrió delante, riendo mientras perseguía una pelota, y James y Grace la siguieron a un ritmo más pausado, disfrutando del aire fresco y agradable. Mientras caminaban, James miró a Grace, notando lo natural que se sentía tenerla a su lado. Nunca la había visto tan feliz, dijo James, con voz baja pero llena de emoción. Te ha tomado mucho cariño, Grace. No creí que pudiera lograrlo, pero parece que eres justo lo que necesita. Grace lo miró, con el corazón conmovido por sus palabras. Es una niña dulce. Entiendo por qué la proteges tanto, dijo con voz suave. Hizo una pausa, luego añadió, pero no soy perfecta, James. Lo sé. No sé si puedo ser todo lo que ambos necesitan. James se detuvo un instante y se giró para mirarla. No tienes que ser perfecta, Grace. Nadie lo es. Lo que busco es a alguien que la ame, que esté ahí para ella incluso cuando las cosas no vayan bien. Tú ya lo has hecho. Ya lo estás haciendo, y eso basta. Grace sintió un nudo en la garganta al mirar a James. No estaba segura de estar preparada para todo lo que él le ofrecía, pero de algo estaba segura. El vínculo entre ellos era innegable. La forma en que él la miraba, la confianza que Emily depositaba en ella. Era real. Pero por mucho que quisiera creer que esto podría funcionar, Grace seguía sin poder sacudirse el miedo de no ser suficiente. Nunca había formado parte del mundo de James, y eso la hacía sentir como una extraña. Más tarde esa noche, mientras todos cenaban alrededor de la mesa, Emily se sentó en el regazo de James, mirándolo con sus grandes ojos llenos de confianza. Papá, ¿cuándo vamos a tener una mamá? La pregunta, tan simple y directa, tomó a James por sorpresa. Había estado buscando a alguien para Emily, pero oírla preguntar de nuevo lo hizo real. Emily necesitaba una madre. Necesitaba a Grace no solo como amiga, sino como algo más. Grace sintió el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros. Creo que ya tienes una, cariño, dijo James suavemente, mirándola con una pequeña sonrisa esperanzada.
Grace sostuvo su mirada, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Podría ser ella quien asumiera ese papel? ¿Podría ser lo que Emily necesitaba? A pesar de todas sus dudas, Grace tragó saliva con dificultad, y su voz fue apenas un susurro. No sé si estoy lista, James, pero lo intentaré por ella y por ti. James extendió la mano sobre la mesa y tomó la suya con delicadeza. Eso es todo lo que te pido, Grace. Que lo intentes. No buscábamos la perfección, solo amor, y tú ya nos lo has demostrado. En ese momento, algo cambió. Grace no estaba segura de estar completamente preparada para este nuevo capítulo de su vida, pero sabía que no podía alejarse. Por Emily, por James y por ella misma. Las semanas siguientes fueron para Grace una mezcla de alegría e incertidumbre. Había accedido a darle una oportunidad a la posibilidad de una nueva vida con James y Emily, pero las dudas no desaparecieron de la noche a la mañana. Tenía su propia vida, su hijo, sus problemas, y la idea de integrarse en una familia ya formada le resultaba abrumadora. Aún así, veía la forma en que Emily la miraba, la manera en que James parecía confiarle el corazón de su hija, y sabía que no podía marcharse. Grace se mudó con James y Emily. Pero la transición no fue fácil. Estuvo llena de pequeños momentos de incomodidad, silencios incómodos, miradas cautelosas y la necesidad de adaptarse a un nuevo ritmo de vida. James, a pesar de su riqueza y estatus, nunca había sido alguien que llevara una vida perfecta. Tenía sus propias inseguridades. Pero con el paso de los días, las barreras entre ellos comenzaron a derrumbarse poco a poco. Un fin de semana, James invitó a Grace a un evento de alto perfil, una elegante gala que él organizaba. Era uno de esos eventos donde se reunían los ricos y poderosos, vestidos con sus mejores galas, con conversaciones refinadas y cuidadosamente elaboradas. No era el tipo de ambiente al que Grace estaba acostumbrada. Había pasado la mayor parte de su vida trabajando duro para llegar a fin de mes. Y entrar en ese mundo la abrumaba. James, al ver la vacilación en los ojos de Grace, intentó tranquilizarla. No tienes que hacerlo si no estás preparada. Pero te quiero a mi lado. Así soy yo, y quiero que formes parte de ello. Grace no quería decepcionarlo. Ya se había prometido a sí misma que lo intentaría. Así que, a pesar de su incomodidad, aceptó. Llevaba un vestido que James había elegido para ella. Hermoso, pero desconocido. No se sentía ella misma con él, y al llegar a la gala, sintió las miradas de los demás escrutándola. No fueron desagradables, pero tampoco acogedores. Se sentía como una extraña. James también notó su incomodidad. Ya la había visto antes. Grace nunca se sentía cómoda en ese tipo de ambientes. La tomó suavemente de la mano y la guió por la sala, presentándola a sus compañeros y amigos. Pero cada vez que Grace intentaba entablar una conversación trivial, sentía el peso del juicio, la sensación de no pertenecer allí. Al rato, salió al balcón, necesitando un momento para respirar. James la siguió, con preocupación reflejada en su rostro. Grace, dijo en voz baja, no tienes que quedarte si es demasiado para ti. No puedo imaginar cómo te sientes, y no quiero que sientas que tienes que encajar en este mundo. Grace negó con la cabeza, con la voz temblorosa. Es que me siento tan fuera de lugar. Esta gente, este mundo, no soy yo. No pertenezco aquí, James. No soy como ellos. James le tomó la mano con suavidad, pero con firmeza. No necesito que seas como ellos. Necesito que seas tú misma. Grace lo miró, sintiendo el peso de sus palabras. En ese momento, comprendió algo. No tenía que encajar en un mundo de riqueza y estatus. No necesitaba ser nadie más que ella misma. No se trataba de la gala ni de las fiestas elegantes. Se trataba de su relación con James y Emily. Eso era lo que importaba. No estoy segura de poder ser todo lo que tú y Emily necesitan, dijo Grace en voz baja. Tengo miedo de fallarles a los dos. James le apretó la mano.
Ya eres todo lo que necesitamos. Grace. Solo te necesitamos tal como eres. Grace respiró hondo, con el corazón más ligero que en días. Está bien, susurró. Lo intentaré. Lo intentaré por ti, por Emily y por mí. El resto de la noche transcurrió con más facilidad, aunque Grace aún sentía el peso del juicio del mundo sobre ella. Pero cuando miró a James y vio la calidez en sus ojos, la forma en que la hacía sentir importante, se dio cuenta de que tal vez no estaba tan fuera de lugar como había pensado. Cuando regresaron a casa esa noche, Emily los estaba esperando. Sus ojos se iluminaron al ver a Grace. ¿Te divertiste, Grace? Grace sonrió, agachándose a su altura. Sí. Me alegro de haber ido. Y en ese momento, se dio cuenta de que ya había encontrado lo que buscaba: aceptación, amor y un lugar al que pertenecer. No era perfecto, pero era real, y eso era suficiente. Grace se había adaptado a su nueva vida con James y Emily, pero no había estado exenta de dificultades. La transición de ser madre soltera, luchando para llegar a fin de mes, a vivir en el mundo de lujo y expectativas de James fue abrumadora. A veces, todavía se sentía como una extraña, insegura de cómo desenvolverse en los eventos de la alta sociedad, las expectativas que conllevaba la riqueza de James y la sutil presión por ser perfecta. Pero algo había cambiado. Su vínculo con Emily se fortalecía, y podía ver la diferencia en cómo Emily había florecido. La niña tímida y retraída, que antes parecía tan perdida, ahora sonreía más, reía con libertad y aceptaba el amor que Grace le brindaba. La conexión entre ellas se había vuelto natural, algo que Grace no esperaba, pero que había aprendido a valorar profundamente. Una noche, mientras cenaban juntas, Emily dejó el tenedor y miró a Grace. Grace, ¿cuándo vamos a tener una mamá? La pregunta la golpeó en el pecho como un «espera», pero no titubeó. Emily llevaba meses haciéndole esa pregunta, y aunque le costaba oírla, Grace había llegado a comprender que ya había asumido ese papel. Ella había estado ahí para Emily como nadie más lo había estado. Y era más que llenar un vacío. Se trataba de crear una relación basada en el amor y la confianza. James miró a Grace, con una mirada dulce pero llena de expectación. «Ya tienes una, cariño», dijo con dulzura, apretando la mano de Grace. El corazón de Grace se llenó de emoción, pero no supo cómo responder. La idea de ser la madre de Emily, de asumir ese papel de verdad, todavía la asustaba. No estaba segura de estar lista para ese compromiso. Pero en ese momento, cuando los ojos de Emily se iluminaron y le sonrió, Grace supo que ya había estado haciendo lo necesario. Ya había estado presente cada día con amor y paciencia. «Creo que tú también ya tienes una», dijo Grace en voz baja, con la voz temblorosa de emoción. Emily sonrió radiante, extendiendo sus manitas hacia las de Grace. «Eres la mejor mamá del mundo». James observó la escena con silencioso orgullo. Su corazón rebosaba de amor por ambas. No necesitaba una solución perfecta. No necesitaba que Grace encajara por completo en su mundo. Solo necesitaba su amor por Emily. Y eso bastaba. Los días siguientes fueron distintos. Grace empezó a sentirse más cómoda en su papel. Ya no era una extraña en el mundo de James, sino una parte esencial de su familia. No tenía que ser perfecta. Solo tenía que estar ahí para amar y cuidar a Emily como ella lo necesitaba. Empezó a aceptar su nuevo rol, no como un reemplazo de Sofía, sino como una madre por derecho propio. James también había aceptado cómo podía ser su vida. Ya no necesitaba ser perfecto ni esforzarse constantemente por el éxito. Quería estar presente, crear una familia donde el amor importara más que la riqueza o el estatus. Grace le había abierto los ojos a lo que de verdad importaba: los sencillos momentos cotidianos con sus seres queridos. Una noche, mientras estaban sentados juntos en la sala, Emily se acurrucó junto a James y Grace se sentó a su lado. Era un momento tranquilo, apacible, el tipo de momento familiar que James había anhelado, pero que nunca había vivido de verdad.
En ese momento, se dio cuenta de que había encontrado lo que siempre había buscado. No estaba en las cenas lujosas, los jets privados ni la vida perfecta que había construido. Estaba en esos pequeños momentos, esos momentos reales y sin filtros con Grace y Emily. Grace miró a James. Por primera vez, se permitió creer que esa era su nueva realidad. No era perfecta, pero era real. Era suya. Gracias, susurró con la voz quebrada por la emoción. James sonrió y le tomó la mano. ¿Por qué? Por mostrarme lo que realmente significa la familia, respondió ella, con el corazón finalmente en paz. Y mientras estaban sentados juntos, como una familia, Grace se dio cuenta de que no necesitaba ser perfecta. Solo necesitaba ser ella misma, y eso era suficiente.